Y el mensaje de hoy lo he denominado Tengo algo que decirte. Y está basado en Lucas capítulo 7, versículo 36 al versículo 50. Y esta historia es interesante porque se desarrolla en una etapa de la era de los primeros cristianos, tal cual lo escribe Lucas, pero con unas características muy importantes de algunos personajes que vamos a estar viendo a lo largo de nuestro mensaje. Voy a tratar de ilustrar de una manera clara los personajes de nuestra historia. Y esta historia se desarrolla donde había un contexto religioso legalista en los judíos. Y a estos personajes los vamos a llamar los fariseos. No es que yo los llame los fariseos, la Biblia los llama fariseos. Y en esa historia también vamos a encontrar otros personajes, pero al que vamos a estar viendo prácticamente es a los que pertenecían al área de los pecadores. Dos polos opuestos. Los fariseos, ahorita vamos a ver algunas características, y los pecadores. Y la historia empieza a desarrollarse de la siguiente manera. Hay un judío que decide invitar a Jesús a comer a su casa, entendiendo que Jesús ya era trending topic de la era, entendiendo que Jesús aparecía en todas las redes sociales de la época. Este fariseo, que tenía cierta posición social, decide invitarlo. Así que ese era el escenario inicial. Yo voy a seguir desarrollando el escenario a lo largo de mi historia o de la historia bíblica, pero quiero que tengan claro quién era el fariseo y por qué estaba invitando a Jesús a comer. Jesús era famoso por lo que hacía, por lo que decía, por su forma disruptiva de atacar la sociedad de aquel momento. Ok, los fariseos, su nombre significa separado, es decir, santo. Eran de moral legalista y burguesa. Tenían una clase superior, según ellos, al resto de los ciudadanos de la época. Se consideraban superiores en todos los sentidos y su vida estaba basada en la recompensa y el castigo. Proclamaban que Dios amaba y recompensaba a quienes guardaban la ley, mientras que odiaba y castigaba a quienes no lo hacían o a quienes pensaban diferente o se oponían a sus propias leyes. Ese es uno de los personajes que vamos a ver en la historia, un fariseo. Esa era su característica. Eso era la forma de ser y lo que lo caracterizaba dentro de la sociedad de la época. Y por otro lado, en el polo opuesto de la sociedad se encontraban los pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? Este grupo social pertenecían, entre otros, las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Su misma formación les impedía ser libres del círculo vicioso que los tenía atados a una eterna dependencia del delito, que no los dejaba salir de su grupo. Por lo tanto, eran despreciados, sufrían un estado neurótico continuo de culpabilidad por el miedo de los muchos y distintos tipos de castigos divinos a los cuales se podían hacer merecedores según los santos de la época. ¿Y quiénes eran los santos de la época? Los fariseos. Entonces aquí tenemos los dos polos opuestos, no porque en el medio no hubieran más clases sociales, sí existían, pero yo quiero hablar de los dos polos opuestos de la época, de la sociedad de la época. Los fariseos como la cumbre de la santidad, de aquellos que sabían mucha ley de Moisés, y aparte de eso le habían sumado algunas leyes que no estaban relacionadas estrictamente con la ley de Moisés, sino más bien que habían sido como anexos que habían surgido a lo largo de la historia. Así que era gente muy reconocida, adinerada, con un estatus social y económico importante, muy respetados. Y por otro lado, lo peor de la sociedad, debajo de los pobres estaban los pecadores. Aquella gente que eran maltratados socialmente, maltratados emocionalmente y por los cuales nadie daba literalmente un centavo por su posición de pecadores. Esos dos personajes están en la historia que vamos a ver a continuación. Y la historia empieza a desarrollarse de la siguiente manera. Como les dije, está en Lucas 7:36 al 50. Este fariseo, como le dije, invita a comer a Jesús a su casa. Le prepara probablemente un banquete, porque Jesús era una persona importante y ya reconocida en el pueblo, en ese lugar. Pero adicional a eso, a esa cena, por alguna razón, llega una mujer
que era también reconocida en el pueblo, pero por una mala reputación. La Biblia no detalla cuál era la reputación. Hay muchas especulaciones sobre si era prostituta, si no era prostituta, pero la Biblia, a ciencia cierta, no dice si qué era o qué no era. Pero esa mujer aparece en la escena. Y en la escena hay algunos ingredientes interesantes que quiero que no perdamos de vista. Jesús ya probablemente esté comiendo y la mujer se ubica en una posición especial hacia donde están los pies de Jesús. Y la historia sigue contando que esta mujer empieza a llorar. Y llorando empieza a enjugar o a lavar los pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y no solo eso, también procede a besar los pies del maestro. Y no solo eso, dice la Biblia que está llorando, que está besando los pies del maestro y que está literalmente allí con ella. El fariseo ve la escena y le da molestia a lo que está viendo. No abre su boca y no dice absolutamente nada, pero empieza a pensar y probablemente a sacar algo que está en su corazón. Pero yo quiero que veamos la escena. Es una cena, hay comida, hay mucha gente que está allí. Y de pronto una mujer empieza a llorar. Pero no solo eso, a llorar y a jugar los pies del maestro con perfume, con lágrimas y con besos. No sé si estaba llorando en voz baja o no sé si lloraba como algunas personas que he escuchado a gritos y con un llanto del alma y del corazón. Debo entender por la escena que era una mujer que estaba siendo confrontada con su vida, que estaba siendo confrontada con su pasado, que estaba siendo confrontada con quién era. Yo debo pensar también que no estaba llorando de una manera silenciosa. Creo que hubo una distracción en la cena como tal. Así que el dueño de casa, que era el fariseo, empieza a molestarse por dos situaciones. Primero, porque ¿qué hacía una pecadora en mi casa? ¿Qué hacía una pecadora en un lugar tan santo como en el que yo vivo? ¿Qué hacía una mujer de esa calaña rodeada de gente como con la que yo estoy? Aunque era tradición que cuando aquel tipo de gente invitaba a alguien a comer a su casa, hubiera en teoría una entrada libre para que la gente pudiera ver lo que allí se hablaba, para que la gente pudiera compartir. Pero lo que no se permitía en muchas ocasiones era que lo peor de la sociedad, la escoria de la sociedad, participara de esas cenas. Y ahí estaba la mujer, no solamente en la cena, sino tomando un papel dentro de la narrativa que estamos viendo, un papel principal, llamando la atención del invitado y no solamente eso, distrayendo totalmente al invitado. Desde un punto social, la gente va a decir, oye, qué bochorno, ¿cómo está pasando esto? Alguien que saque a esta mujer, ¿cómo pudo haber entrado esa mujer aquí? Si la tratamos de traspolar a la actualidad. Y el hombre, el fariseo, guarda algo en su corazón. Se llamaba Simón, este fariseo. Y Simón dice, oye, si este hombre, refiriéndose a Jesús, fuera de verdad profeta y lo que dice que es, ¿cómo es que no se ha dado cuenta quién está tirado a sus pies? ¿Cómo no es que se ha dado cuenta la clase de mujer que es una pecadora la que lo está besando y la que le está tocando sus pies? Él no sabe como rabí, él no sabe como maestro que un pecador no lo puede tocar porque lo contamina. Y puso en duda dos cosas: la deidad de Jesús o lo profeta que pudiera ser Jesús. Inmediatamente cuestiona a la mujer pecadora y critica a la mujer pecadora que estaba tirada a los pies de Jesucristo. Pero recuerden, este hombre solo lo pensó. Él no le dijo nada. Yo me imagino que sentado a la cabeza de la mesa levantó su cabeza y dijo, yo sabía que este tipo era un farsante. Yo sabía que este Jesús era puro cuento, porque si de verdad fueran lo que dicen, así ve, de una vez se hubiera dado cuenta quién es. Porque yo soy fariseo y conozco la ley y yo huelo el pecado. Y yo lo huelo y esa mujer es pecadora. Pero Jesús no se dio cuenta de esto. Todo esto maquinado en su cabeza y todo esto pensado.
Y entonces aquí se empieza a desarrollar la historia desde otra perspectiva. Ya no de la perspectiva de aquel que juzga, de aquel que critica, que era el fariseo, sino de la perspectiva de Dios. Y la historia empieza a tener un plot twist rápido, que nadie se esperaba. Una actuación de Jesucristo desde una perspectiva, no que deje de ser el Jesucristo amoroso, así como nos lo pintan en los cuadros. Un Cristo que no decía muchas cosas, pero el Cristo que aprendemos a leer en la Biblia era un Cristo que le decía a lo malo y a lo bueno bueno. Un Cristo que no le importaba reprender a la gente. Un Cristo que no le preocupaba decir a la gente hipócritas. Ese es el Jesucristo que yo leo en la Biblia. Entonces, ese Jesucristo toma posesión de la historia y empieza a desarrollarla. Y seguimos, amados. Aquí Jesús entra y le diente y no pasó nada. Bueno. ¿Qué soy yo? Listo. Y entonces Jesús, dándose cuenta de lo que el fariseo está pensando y entendiendo lo que hay en el corazón de la mujer que le está lavando sus pies y que está postrada adorándolo y reconociéndolo como Dios, dice la Biblia, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, respondiendo que si nadie había hecho pregunta. ¿Sabes? Jesús sabía perfectamente lo que ese fariseo estaba pensando y tenía en su corazón. Sabía que ella había criticado, sabía que ella había juzgado y sabía que ella tenía un punto de vista desde su gran y sabia opinión. De hombre estudiado, de hombre letrado y de hombre al cual nadie le echaba cuentos en cuanto a la ley. Porque él se consideraba más santo que los demás. Así que desde su perspectiva, desde su posición, él ya tenía un criterio claro. Pero Jesús le responde esa pregunta en base a su criterio. Y dice, Simón, tengo algo que decirte. Y este hombre culto, sabio y letrado dice, a ver, maestro, medio hipocritón, ¿no? Porque en su mente ya lo había juzgado. Ay, aquí hago un paréntesis. Ustedes saben cuál era la tradición, esto suena como bochinche. Ustedes saben cuál era la tradición de la época cuando alguien invitaba a su casa a alguien a cenar. La tradición era que cuando esa persona llegaba, se le daba un beso en la mejilla al varón. Se le otorgaba algo para que limpiara y secara sus pies y se le ungía la cabeza con algo de aceite. Esa era la tradición. Vamos a ver unos momentitos más adelante que este hombre no lo hace. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque no lo reconocía como maestro. Porque no reconocía quién era Jesús. Invitó a Jesús a su casa con otras intenciones, no porque quisiera honrar al rabí, no porque quisiera honrar al maestro, no porque quisiera honrar a Jesucristo. Cierro paréntesis. Y entonces inicia Jesús. Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Y empieza a contarle una historia, una parábola. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? El hombre dice, fácil. O sea, Jesús me hace esa pregunta a mí. Fácil. Supongo, tú me dirás si me equivoco, Señor, supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Y Jesús todavía le alimenta un poquito más el ego. Y le dice, has juzgado bien. Le dijo Jesús, has juzgado bien. Yo quiero que pensemos un poquito. Hay un tono y hay un sabor de que Jesús quiere darle una enseñanza a este fariseo. Y Jesús está claro en lo que quiere hacer. Sin embargo, el fariseo, su orgullo lo tiene cegado y no le permite ver que la parábola se refiere en teoría también a él. A la mujer que está a los pies de Jesucristo, pero también a él. Y hay un sabor de que Jesús quiere demostrárselo, pero el orgullo lo tiene tan cegado que no le permite ver que está equivocado. Y Jesús lo está llevando en el carrito con mucho cuidado para ahorita más adelante estrellarlo contra la pared, pero le está llevando con una intención. La intención no de avergonzarlo, pero que él se enfrente a su humanidad y a su condición de pecador también.
Pero como él se creía que tenía una posición superior a los demás, no le permitió ver hasta este momento la condición humana que tenía, igual que la que pudiera tener la mujer que estaba enjugando sus pies. No la podía ver de ninguna manera. Así que la parábola no tiene que ver nada con la cantidad de pecado que había cometido la mujer y el posible no pecado que había cometido el fariseo. Porque les pregunto, si a mí me hace pecador el pecado, ¿qué cantidad de pecado necesito para ser un pecador? Un pecado. No si tengo 1000 pecados o si tengo un pecado. No importa la cantidad de pecado de mi vida, soy un pecador. ¿Y sabes lo que la Biblia me dice? Que no hay justo ni aun uno. Porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que, mis amados, ¿cuántos pecadores habemos aquí? Todos. Todos. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñarle a este fariseo. ¿Cuántos deudores eran? 2. ¿Cuántos podían pagar su deuda? Ninguno. Veámoslo. Veamos qué nos enseña eso. Si hay un delay, es a distancia. Mira, los 2 debían dinero. Ninguno de los 2 podía pagar, no importaba el monto. Y a los 2, Jesús, o mejor dicho, en la historia, el acreedor le perdonó las deudas. A los 2 les perdonó la deuda. Amados, todos aquí tenemos deudas. Sí, allá afuera también, pero yo me voy a dirigir a ustedes aquí. Todos aquí tenemos deudas. En otras palabras, todos somos pecadores. Ninguno aquí tiene cómo pagar la deuda adquirida por el pecado. Ninguno. Ninguno tiene cómo pagarla. Ya fue pagada por otra persona. Ya fue pagada por alguien hace 2000 años que pagó esa deuda a precio de sangre, a precio de vida, a precio de muerte, por usted y por mí. Y gracias a eso, todos tenemos acceso a ser perdonados. Todos tenemos acceso a ser perdonados. No cuánto he pecado, no cuánto no he pecado. Desde el punto del fariseo, él no era pecado. Desde el punto de la mujer pecadora, su pecado era evidente. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que todo el pueblo sabía que la mujer era pecadora. Pero el pecado del fariseo era oculto. Pero Dios sí lo conocía. Pero delante de Dios los 2 eran igual de pecadores. Y los 2 necesitaban el mismo perdón y la misma gracia. Los que estamos aquí adentro y conocemos la gracia, necesitamos la misma gracia que aquel que está afuera, que no la conoce. Aquel que desde nuestra plataforma evangélica le llamamos impío, mundano, aquellos pecadores, aquellos inconversos. Y de una manera u otra, y esto lo hablo desde mi plataforma del legalista reformado, porque en algún tiempo de mi vida fui muy legalista. Y no me medía, no es que me mida, tal vez ahora tengo que seguir recogiéndola muchas veces, en dar juicio, en criticar y juzgar a aquel que no pensaba como yo. Aquel que no cantaba las canciones que yo cantaba. Aquel que no veía la Biblia de la forma que me la estaban enseñando. Y muchas de veces alejado de lo que realmente la Biblia nos está enseñando. Así que la propuesta es que examinemos nuestro corazón, amados. Examinemos nuestro corazón. Muchas veces nos creemos muy sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces. Y les repito, lo digo desde mi posición de legalista restaurado. Amén, amados. Amén. ¿Seguimos?
¿Cuántos quieren seguir escuchando la historia? Porque ahora se pone más terrible todavía. Ahora Jesús tomó otra posición. Jesús tomó una posición más directa. Que no me entendiste esta indirecta, ahora te voy a hacer un poquito más directo. Y Jesús cambia. Jesús ve que el hombre como que no quiere entender o no entiende y cambia el argumento y cambia la forma en que se dirige al fariseo. Dice la Biblia, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, quiero que veamos el cuadro, está la mujer a los pies, probablemente Jesús recostado, con los pies estirados, la mujer arrodillada a los pies. Aquí está la mesa. Probablemente Simón a la cabeza de la mesa, como ya le dije. Y Jesús le dice de nuevo, Simón, ¿ves a esta mujer? Pero dirigiéndose a Simón, no se está dirigiendo a la mujer. ¿Alguien ha notado que hasta este momento la mujer no ha dicho nada? Es una protagonista de la escena, pero no ha dicho nada. No ha abierto su boca, solo está actuando. ¿Actuando en base a qué? A lo que hay en su corazón. Mantenga eso ahí pendiente porque lo vuelvo a rescatar en un momento. La mujer no habla, está calladita. Llorando, probablemente sigue haciendo bulla, sigue lavando los pies de Jesús, sigue derramando su perfume carísimo a los pies de Jesús. Porque aunque había una conversación aquí, ella estaba metida en su película a los pies del maestro. Y entonces sigue Jesús. ¿Ves a esta mujer? Ojo, ya Jesús sabía que le había criticado, ya le había tirado el primer gancho a Simón y Simón no lo había agarrado, pero ahora va directo. Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Y sigue dándole palo a Simón. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ha ungido los pies con perfume. Dirían por ahí que arrastrada. ¿Y por qué Jesús se lo reclama? Le acabé de decir que era tradición, que era una norma de hospitalidad, que era una norma de cortesía y de respeto a quien tú invitabas a tu casa. Y si cuando él le responde a Jesús, cuando Jesús le dice, yo tengo algo que decirte, a ver maestro, aquí estoy. ¿Cómo es que al maestro, el cual él le decía maestro, no le otorgaste esa honorabilidad que se merecía? Por una sencilla razón, no lo reconocía como maestro. Lo tenía en su casa por otro motivo, no por el que decía tenerlo. Le importaba 3 pepitas quién era el que estaba allí, porque desde su punto de vista, él era superior a aquel a quien había invitado a su casa. Y sabes, Jesús continúa y dice, por esto, por lo que te acabo de reclamar, por lo que te acabo de echar en cara, Simón, por lo que no hiciste, porque conozco tu corazón, porque sé tu motivo real, porque sé que has criticado, porque sé que estás juzgando desde tu perspectiva, por esto te digo, si ella ha amado mucho, y vuelve Jesús y retoma la parábola, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Sabe, amado? No es que ella por muy pecadora amó tanto. ¿Sabes cuál fue la gran diferencia entre uno y el otro? En que ella reconoció de que necesitaba a Jesús para ser restaurada. Y este hombre nunca tuvo la capacidad de reconocer su necesidad de Jesús y que también era un pecador, igual que la mujer que estaba tirada a los pies de Jesucristo. Y yo veo en esta mujer reflejado lo que había sucedido unos días atrás en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Si usted lee las bienaventuranzas, se las voy a leer. Va a ver cómo se cumplen en la vida de esta mujer. Una mujer que entiende a Jesús desde la perspectiva correcta, desde su humanidad pecadora, incapaz
y dependiente total de Jesucristo. Esa fue la diferencia en cuanto a el fariseo. Y le voy a leer algunas bienaventuranzas en las cuales se cumplieron con esta mujer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una mujer que reconoció que su humanidad era nada delante de Jesucristo. Que no servía para nada, sino que necesitaba el perdón y la restauración de Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Cada uno de esos puntos era la necesidad espiritual y humana que esa mujer tenía en su corazón. ¿Cuántos aquí necesitan ser consolados? ¿Cuántos aquí necesitan ser saciados? ¿Cuántos aquí necesitan ver el reino de Dios? ¿Cuántos aquí necesitan sentir el amor de Dios? ¿Cuántos aquí necesitan que vale la pena ser cristiano? No evangélico, cristiano. Que vale la pena vivir esta vida como Jesús nos la enseñó. ¿Sabe? Esta mujer hasta este momento no había recibido las palabras de Jesús que veremos más adelante, donde Jesús le otorga el perdón públicamente. Pero la actitud que ella tenía era la actitud de un corazón perdonado. La actitud de un corazón que ya había tenido un encuentro con Jesús, con la gracia de Jesús, con la misericordia de Jesús, con la sanidad de Jesús. Porque no estaba enferma físicamente probablemente, pero tenía una enfermedad del alma. Y Jesús la estaba sanando y la estaba restaurando en este momento. Eso sucede, mis amados, cuando llegamos a Jesús con la actitud correcta. Con la actitud que el Maestro espera de nosotros. Donde ponemos de lado nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestro yo y nuestro yo. Y empezamos a pensar en Él. Y esa es la gran diferencia entre un actor y el otro, un protagonista y el otro protagonista de la escena que estamos viendo. ¿Y se dan cuenta que la mujer todavía no ha dicho nada? Se sigue hablando de ella, es el centro del tema, pero la mujer sigue sin hacer nada. ¿Dónde sigue la mujer? A los pies del Maestro. A los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar algunas características de los dos actores de nuestra historia. Decidamos replicar la actitud de esta mujer pecadora. Pues ese es el camino para alcanzar la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. No la voy a leer, quiero que ustedes la lean. Pero esa es la gran diferencia entre un corazón que mueve a Dios y uno que no lo mueve. Yo quiero tener un corazón que mueva el corazón de Dios. No es fácil, porque luchar contra mi yo es una lucha de todos los días. Luchar contra mi gran inteligencia, mi gran sabiduría, mi gran conocimiento es una lucha de todos los días. Luchar contra quién soy yo, es una lucha de todos los días, amados. Pero yo quiero decidir intencionalmente vivir esa actitud porque quiero mover el corazón de Jesús. Quiero mover el corazón de Jesús, amados, porque allí alcanzo gracia, perdón y vida eterna. Y si vivimos este camino, lo vivimos porque hemos alcanzado esos tres beneficios. Pero no porque seamos más santos que los que están afuera. No porque seamos mejores que los que están afuera. Y peor aún, no porque seamos mejores que nadie aquí. Esa es una realidad de nuestra vida evangélica, pero no refleja nuestra vida cristiana como debe ser, amados. Y allá quiero exhortarlos y desafiarlos a donde debemos ir. Y entonces ahora Jesús cambia el rumbo de su discurso. Ya le dio hasta para llevar al fariseo. Pero ahora se va a enfocar en el objeto de la historia,
en el objeto de esta historia que escribe Lucas, en el objeto por el cual él provoca esta historia. ¿Estamos listos? Y dice, entonces Jesús le dijo a ella, probablemente ya no miró más a Simón, le dijo, Simón, ya tú tienes lo que yo te tenía que decir. Ahora voy a hablarle a esta mujer. Voy a hablarle a esta mujer que movió mi corazón. Y se dirige a ella. Y lo primero que le dice es, tus pecados quedan perdonados. Ojo, solo es una certificación, porque ella ya tenía la convicción de que había sido perdonada. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús lo dice en el verso anterior. Ella está así porque ella ya encontró el perdón y ella siente que yo la he perdonado mucho, por eso ama mucho. Parafraseando lo que allí dice. Así que el concepto de perdón ya ella lo había recibido. ¿Cómo lo recibió? Podría empezar a especular y crearme una historia de cómo lo recibió. Venía de camino y un ángel se le presentó, probablemente. O probablemente solo Dios habló a su corazón. O probablemente se sintió humillada y dijo, allá va el Jesús de Nazaret de que todo mundo habla. Quiero ir porque perdona pecados y yo quiero que perdone el mío. No sé cuál fue el medio que Jesús utilizó. Lo que sí sé es que tiene una convicción de pecado. Y que sabía que el único que la podía restaurar era Jesús. Que el único que tenía el poder para sanarla emocional, espiritualmente y físicamente probablemente era Jesucristo. Y allá fue donde llegó. Por eso inmediatamente lo ve, cuenta la historia, se arroja a sus pies. Porque reconocía quién era Él. Así que Jesús lo que está certificando, te perdono. ¿Tú viniste por perdón? Ya yo te perdoné antes, pero lo necesitas oír, te perdono. Pero no lo dice por ellos. La historia sigue contando. ¿Y quiénes son los primeros que brincan? Otra vez los de al lado. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Oye, ¿lo escuchaste ahora? Allá la peste. Ahora este hombre perdona pecados. Desde que ha venido aquí a la casa de Simón a decirle sus 4 verdades, ahora el hombre perdona pecados. Porque no dice que lo dijeron admiradamente y que wow, Jesús también perdona pecados, Dios mío, qué bendición que ha venido el Salvador a nuestras casas. Eso no es lo que dice. Dice que empezaron a decirse entre sí, murmurar. ¿Perdona pecados también este hombre? ¿En serio? Sí que no lo dijo por ellos. Ya la mujer estaba perdonada, ya tenía la convicción de pecado, ya había sido transformada, ya era otra persona. Ya era una mujer con otra perspectiva de vida, así que no era por ella. Pero aquí Jesús dice algo trascendental. Le dice, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Fin de la historia. Y la mujer no dijo nada. Pero mire qué hermoso. ¿Qué salvó a la mujer? Su fe. No que lo besó, no que le derramó el perfume más caro, no que le lloró a los pies, no que hizo un esfuerzo extraordinario por llegar a buscarlo. ¿Sabe qué lo salvó? La fe en que si llegaba a él iba a alcanzar misericordia. Certificando que no hay nada que podamos hacer humanamente para alcanzar salvación ni vida eterna. Es algo que Dios otorga por fe. Cuando tenemos la fe dirigida de que es a través de Jesús y de que es en Jesús donde adquiero misericordia, donde adquiero perdón y donde adquiero vida eterna, amados. Eso es lo que Él está certificando en ese momento. Y de ñapa, le dice, no solamente te sano, no solamente te salvo, no solamente te doy lo que necesitas. ¿Qué le dice? Vete en paz. ¿Qué andamos buscando desesperadamente en esta humanidad? Porque quiero un techo donde vivir, porque quiero paz, entre otras cosas. Porque quiero tener un mejor seguro médico y un mejor seguro de vida, porque quiero paz de que tengo mi vida y mi salud cubierta. Porque quiero tener muchos ahorros, porque quiero paz de que nada me va a faltar. ¿Está mal tenerlo? Vuelvo y les repito, no. Pero no es la paz que Jesús nos da. No es la paz que Jesús otorga. Es la paz consecuencia de nuestra identidad delante de Jesús. O mejor dicho, es la paz que surge cuando somos conscientes de quién somos para Jesús,
de lo de que representamos para Jesús y de la certeza de quién o en quién hemos creído. Amén, amados. Y eso es lo que representa y refleja esta mujer pecadora. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entenderlo, a internalizarlo y a vivirlo acorde a como Jesús nos lo está enseñando. Y ya para ir aterrizando, mis amados, ¿qué nos enseña esta historia? Reconocer nuestra necesidad de perdón. ¿Quiénes? Todos nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Esto no va a parar nunca. Tenemos una tendencia humana a pecar. De esta no se escapa nadie. Pero la actitud frente a esa condición es la que hace la diferencia. No es que tenemos licencia para pecar y comportarnos como nos dé la gana. No, no, no. Yo vivo mi vida y trato de guardarme cada día por amor y por respeto a aquel que dio su vida por mí. Y trato de vivir de acuerdo a mis capacidades una vida digna conforme a eso. No porque no tenga pruebas, no porque no tenga luchas, no porque no tenga tentaciones, no porque a veces no esté pensando 2 que 3 locuras. Y perdonen si eso solo me pasa a mí, mis amados. Pero a ti también, brother, gracias por acompañarme. Pero la diferencia está en la actitud, amados. En la actitud que decides vivir para aquel que dio la vida por ti. Para aquel que no te midió conforme a tus pecados, sino que te mira con amor y te sigue mirando con amor y te mirará con amor, porque decidió amarte aún antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué más nos enseña? Mostrar amor y compasión a los demás. Esa es la exhortación primaria al fariseo. Hey, no critiques. Te enfocaste en quién era ella, te enfocaste en lo que yo no era, según tu percepción. Y Jesús le enseña a verlo desde la percepción correcta. Cuando creemos que estamos en la posición correcta, nos inclinamos mucho a juzgar al que está afuera o que probablemente pueda entrar por esa puerta. Tiene tatuajes, ¿lo viste? Sabrá Dios en qué anda. ¿Le viste el cabello? Ay, no, ¿le viste la ropa que trae puesta? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, amados, de verdad. Porque piensa así. Él debe pensar de esta manera. Porque mi doctrina humana plus cuan perfecta lo plantea de esta manera. No hay otra. Dios debe pensar así. ¿Tú te imaginas que Dios tuviera la misma proyección y la misma plataforma con nosotros? Dice Charles Spurgeon: gracias a Dios que Dios me escogió antes de la fundación del mundo y antes que yo naciera, porque lo más seguro es que si me hubiera conocido después que nací, no me escoge. Y que Dios nos ayude a entender nuestra condición de pecadores, amados. Pero también a entender que aún siendo pecador, Él tuvo gracia y misericordia de mí. Y que desde esa perspectiva y desde esa plataforma yo pueda tener gracia y misericordia con aquel que no piensa como yo, que no habla como yo, que no camina como yo, que no se viste como yo, que no canta como yo, que probablemente no lea la Reina Valera, pero lee la NBI. Que Dios nos ayude, porque eso es lo que Jesús nos enseña en este verso, hermanos. A ser compasivos desde esa plataforma. Cuando tenemos esa tentación de abrir nuestra boquita más de lo que vemos, hermano, recojámosla, pongámosle un clipcito y calladitos. La mujer no habló en toda la escena. Tengo una muy buena amiga que amo y quiero al frente mío, pero nada más hay que darle play cuando habla. No voy a decir quién es, ni voy a mirar. ¿Usted se imagina una mujer que no hable?
Esta mujer estuvo callada en toda la escena, mis amados. No sé si era muda. La Biblia no lo dice tampoco. Pero no habló. Ya eso es un gran milagro. No habló. Estaba calladita. Calladita. Pero ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba viviendo una fe activa y práctica. Una fe activa y una fe práctica. Y nos la hemos pasado, no porque esté mal saber de Dios, no porque esté mal conocer Biblia, no. Nos la hemos pasado por años, recitando de atrás para adelante y de adelante para atrás la Biblia. Y cuando yo era más joven, hace mucho tiempo, entre más grande era la Biblia debajo del sobaco, mejor. Y Biblia, y teníamos un verso para todo y una palabra para todo. Y una jerga espectacular para hablar. Y entre más celestial sonara nuestra jerga, más espirituales nos veíamos. Pero ¿qué vivíamos de todo eso? Pailas vacías, dice Iris. Metal que suena y címbalo que retiñe, dice la Biblia. No porque esté mal conocer lo que ahí está. Es nuestra guía, una lámpara. Pero va ligada a la práctica, a lo que hago cada día. Y los señores fariseos sabían mucha ley, muchos principios, eran muy santos. Nadie se igualaba a ellos, no se contaminaban. Yo no hablo con pecadores porque me quitan la unción. Y yo no temblé, pero iba a temblar. Lucha. No, amados, el cristianismo es más sencillo que eso. Es reconocer que lugares como estos son clínicas y hospitales del alma. De gente herida, maltratada, dolorida, pecadora. Y que venimos aquí a aprender cómo ser mejores cristianos. No porque seamos mejores que nadie. En ningún aspecto, amados. En ninguno. El que está allá, aunque usted no comulgue con su forma de hablar ni cómo se viste, para Dios es igual que usted, ama. No nos podemos abrogar el derecho de hacer diferenciación nosotros como humanos y como perdonados, deudores de otro deudor. No, mis amados. Y quiero terminar con este pensamiento. Ay, bendito sea mi Dios. En esta historia nos muestra, o mejor dicho, esta historia nos muestra que la verdadera espiritualidad no se trata solo de seguir reglas, sino de reconocer nuestra necesidad de perdón y responder con amor y gratitud hacia Dios. Mientras el fariseo se siente orgulloso de su propia justicia y juzga a los demás, la mujer, consciente de sus errores, recibe el perdón de Jesús y muestra un amor profundo. Y es así como Jesús nos invita a vivir con humildad, agradeciendo la gracia de Dios y reflejando su compasión en nuestra vida diaria. Resumido el mensaje en ese pensamiento y resumida lo que debe ser nuestra vida como cristianos. Amén, mis amados. Les hago una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Voy a ser más directo. ¿Qué vas a hacer con esto? Mi desafío, mi intención es que reconozcamos nuestra dependencia de Dios en todo. Reconozcamos nuestra condición de pecadores redimidos. Que reconozcamos que es por gracia, por misericordia, no porque merezcamos absolutamente nada.
que reconozcamos que por esa gracia con la cual Dios nos amó y nos perdonó y nos escogió, es la misma gracia que tienen los de afuera. Y probablemente no quieren saber de Dios porque están viendo a gente que sabe mucho o que es muy santa, gente que no peca, que son inmaculados. Pero he comprobado con mi vida y todo el tiempo, y cada vez lo compruebo más, cuando más vulnerable me hago y reconozco mi humanidad y mi imperfección delante de Dios, más acceso tenemos a las personas, amados. Haga la prueba. Haga la prueba. Y va a ver cómo entonces empezamos a hablar menos y a vivir más. Cuando hablamos menos y vivimos más con las acciones de lo que sabemos, afectamos más a las personas que están a nuestro alrededor. Amén, amados. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque aún ahí muestras tu amor y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, que crezcamos cada día y nos perfeccionemos más cada día y caminemos más hacia lo que tú has predestinado para nosotros. Pero cada día hay que hacer golpes de timón, cada día hay que hacer correcciones. Hay que reevaluar nuestra vida muchas veces. Y la única forma de poderlo reevaluar y poderlo plasmar correctamente es filtrarlo a través de tu palabra, Señor. Y en mensajes como estos y en textos como estos, tú nos planteas claramente cuál debe ser nuestro estilo de vida como hijos tuyos, Padre. Nos provees de herramientas para poder reflejar a Jesús en cada cosa, por pequeña que sea en nuestro vivir. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua cuando nos pique por hablar mal de alguien, por criticar a alguien, por juzgar a alguien. Ayúdanos a mirar más bien internamente para evaluar nuestro comportamiento, para evaluar nuestra actitud delante tuya, Señor. Para entender y comprender, Padre Santo, que todo es por gracia, que todo es por tu gracia y todo es por tu amor, Señor. Y que lo que tenemos es para que tu nombre sea glorificado. Que lo que somos es para que tu nombre sea glorificado. Que lo que hagamos es para que tu nombre sea glorificado, Jesús. Ayúdanos a ir en contra de ese yo continuo, de ese yo de todos los días, de ese por mí, para mí. Pues tú no pensaste así, Señor. Tú sigues pensando en nosotros y para nosotros. Por amor, por gracia y por misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser como esta mujer de la historia. Callados. A vivir más. A hablar menos. A reflejarte más a ti en nuestras acciones y a no hablar tanto. Y en una constante introspectiva de quién soy y de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias por esta guía hermosa que solo va encaminada a que podamos cumplir tu voluntad, Señor.
Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias.